Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24 que cuenta la historia de un continente que intenta integrarse en medio de distintas potencias que se lo disputan. Mi nombre es Martín Bustamante y los invito a comenzar con los titulares. América Latina con condimento chino. Los cancilleres de los países que integran la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la CELAC, participaron del cuarto foro ministerial con China, pero el evento elevó aún más su categoría al contar con la participación de los presidentes de Brasil, Colombia y Chile, además, por supuesto, del anfitrión Xi Jinping. Pero el evento no se restringió a una declaración de intenciones. Los días de los líderes y diplomáticos en Beijing estuvieron llenos de anuncios de inversiones, créditos y acuerdos de cooperación. Tal es el caso de la delegación colombiana liderada por el mismísimo presidente Gustavo Petro, quien anunció el comienzo del ingreso de su país a la ruta y a la franja de la seda justo en uno de los países más influenciados por Estados Unidos en la región. Y el expresidente uruguayo José Pepe Mujica falleció a los 89 años. El legado de uno de los líderes latinoamericanos más respetados del mundo dejó huella en las reacciones que desde las calles de Montevideo, en el Río de la Plata, dieron la vuelta al mundo. Y en momentos de guerra comercial iniciada por Estados Unidos, América Latina busca ampliar y diversificar sus lazos con otros socios globales. Esta vez fue el turno de China, donde tuvo lugar el foro entre la potencia asiática y los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Y esta vez, como muestra del creciente interés de la región en Beijing, contó con la presencia de Gustavo Petro en calidad de presidente pro tempore y también de Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Gabriel Boric de Chile, quienes tuvieron reuniones bilaterales con el gobierno oriental. La historia la cuenta Dacil Lanza. América Latina mira hacia Oriente. En medio de las tensiones arancelarias desatadas por Trump, un escenario: el foro entre China y los 33 miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Beijing el 13 y 14 de mayo, donde Trump sobrevoló sin ser nombrado. Solo mediante la unidad y la cooperación los países pueden salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales y promover el desarrollo y la prosperidad a nivel mundial. No hay ganadores en las guerras arancelarias ni en las guerras comerciales. La intimidación y la hegemonía solo conducirán al autoaislamiento. El canciller chino fue aún más crítico con Estados Unidos. Está utilizando los aranceles como arma para intimidar a otros países. Tales acciones han violado los derechos e intereses legítimos de todo el mundo, incluidos China y los países latinoamericanos. Han socavado el sistema multilateral de comercio basado en normas y han perturbado la estabilidad del orden político y económico mundial. En momentos de repliegue de Estados Unidos, los líderes regionales también insistieron en el multilateralismo. Venimos a reafirmar nuestra convicción profunda de que el libre comercio y justo en beneficio de nuestros pueblos es la vía para el progreso y el desarrollo de las naciones. No queremos repetir la historia e iniciar una nueva guerra fría. Nuestra vocación es ser un activo del orden multipolar en el cual el sur global esté debidamente representado. ¿Cómo se mira aquí el diálogo entre civilizaciones mientras las Américas deciden algún día integrarse? Ese diálogo horizontal, que no vertical, puede estar libre de autoritarismos, de imperialismos. Papel fundamental jugarían de un lado Europa y África, del otro China y el Asia. Además de fotos y apretones de mano, hubo anuncios. China prometió a la región otorgar $9.200 millones en créditos para, según dijo Xi Jinping, apoyar el desarrollo, y eliminó la solicitud de visado a ciudadanos de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Y mientras el gigante asiático parece dispuesto a ofrecer incentivos para los gobiernos regionales, la administración Trump se opone a esa cooperación. Y esta semana saludó la retirada de Panamá de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Anunció que se opondrá enérgicamente a que organizaciones de crédito financien proyectos en América Latina con firmas chinas, como el caso del Metro de Bogotá, y criticó a Argentina por renovar el swap con China.
En términos geopolíticos, el foro CELAC-China y también los anuncios de créditos e inversiones en infraestructura que hizo el propio Xi Jinping genera tensiones con Washington porque considera que de alguna manera erosiona su influencia en lo que califica su patio trasero. Por eso, para profundizar en el análisis de esta disputa y entender cómo incide en los procesos de integración de la región, conversamos con Juan Gabriel Tocatlián, que es doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad de Itela en Argentina. Se da en un momento en el cual el multilateralismo en general y los foros, organizaciones, espacios multilaterales están atravesando un momento muy complejo en el cual o muchos están erosionados o, por el contrario, pueden estar obstaculizados, particularmente por lo que hace y deja de hacer Estados Unidos. Hay fracturas que se ven también en el marco de la Unión Europea. Hay un Estados Unidos que se repliega de ámbitos multilaterales, foros, compromisos multilaterales, y en ese sentido aparece China como un portador de una expectativa todavía de reforzar el multilateralismo, de buscar espacios de cooperación y colaboración y de darle a eso un tono no solamente político, sino también económico. Por el otro lado, aparece una América Latina en la cual está siendo severamente afectada y condicionada por acciones que está tomando la administración Trump, no solamente por el tema de los aranceles, las deportaciones masivas, las amenazas de retoma del canal de Panamá, y en tercer lugar, por China específicamente. Si uno observa el discurso de Xi Jinping, yo creo que este ha sido un encuentro muy singular, porque en su alocución ni siquiera menciona a los Estados Unidos. Y creo que esto obedece a una decisión estratégica china de largo plazo de no colocarse como un antagonista de Estados Unidos en América Latina, sino como alguien que trata de proyectarse de manera pragmática, con recursos de financiamiento, con asistencia, con mayor comercio, etc. Sin duda, uno de los hechos más resonantes de este encuentro fue el acuerdo entre Beijing y Bogotá para comenzar la incorporación del país sudamericano al proyecto de la Ruta y la Franja de la Seda, en el que el gigante asiático invierte en infraestructura que de alguna manera permite dinamizar sus importaciones y también sus exportaciones. Esto es toda una novedad en un territorio con fuerte presencia militar, económica y política de Estados Unidos, tema que también conversamos con Juan Gabriel Tocatlián. Ya la importancia de China para Colombia ha crecido significativamente. Si tomamos la última década, veremos en materia comercial, veremos en materia de inversiones, veremos en materia de financiación, veremos en materia de los posicionamientos en temas internacionales, y en ese sentido me parece que la decisión de Colombia, del presidente Petro, de sumarse a la iniciativa de la Franja y de la Ruta, es un ejemplo adicional del cual hay más de 20 países de América Latina que ya lo han hecho, y en ninguno de ellos ha habido un papel de China obstaculizador de la relación respectiva de cada país con Estados Unidos. En ninguno de estos casos ha habido una intromisión en los asuntos domésticos de los países. En ninguno de los casos ha habido una situación que forzara una tensión específica con Estados Unidos. Y por lo tanto me parece que hay que darle el tono de madurez, especificidad que esta oportunidad tiene para Colombia, como la ha tenido para otros países en otros contextos, y muchos de ellos hoy inclusive con una relación más estrecha con Estados Unidos, sin embargo siguen aprovechando en materia, por ejemplo, comercial y en materia financiera, la relación con China. Insisto en el punto que hice anteriormente.
esto no se debe ver ni analizar con los ojos de los otros, sino con nuestros ojos. Si esto sirve al interés nacional, si esto ayuda a balancear las relaciones, la inserción de un país, a diversificar sus vinculaciones, a mejorar sus posibilidades de crecimiento económico, bienvenido sea. En esto hay que despojarse de ideologismos, de dogmas y ver estas relaciones mucho más pragmáticamente. Pero la intensa actividad de Xi Jinping no solo alcanzó a Colombia, como si no fuera suficiente que sea su principal socio en la región, también firmó un total de 20 acuerdos con Brasil para sentar las bases de una cooperación durante los próximos 50 años. Sí, están escuchando bien, 50 años. Y esto es en diversas áreas, incluida la creación conjunta de un centro de transferencia de tecnología que implica a ambas carteras de ciencia, además de intercambio de datos espaciales y la construcción del túnel subacuático Santos-Guarujá. Es una iniciativa sin precedentes en América Latina. Por otro lado, hubo también un foro de 700 empresarios de ambos países, donde anunciaron inversiones por un valor de 27.000 millones de reales, además del presidente Boric, quien no se quedó atrás y también impulsó la firma de 3 nuevos acuerdos para ampliar las exportaciones de aves, lana, pieles y cueros no tratados, y participó, claro, en un foro de empresarios de ambas naciones. Y viajamos ahora a los ríos del sur, porque Uruguay despidió a su expresidente José Pepe Mujica. El histórico dirigente político fue guerrillero y pasó largos años detenido, donde sufrió condiciones extremas y tortura durante la última dictadura militar de su país. Con el retorno de la democracia, ahí sí, ya siguió haciendo política hasta que se convirtió en mandatario. Por eso, líderes latinoamericanos y mundiales, oficialistas u opositores, todos reconocieron su sentido mensaje que difundieron a través de las redes sociales. Mas o Pepe era aquela figura especial. Pepe era esa figura especial, era una persona muy cariñosa, alguien a quien aprendí a respetar, admirar y seguir en cada paso del camino después de convertirse en presidente de Uruguay. Que o Pepe dava depois que ele assumiu a presidência do Uruguai. Yo no podía dejar de me despedir. No podía dejar de venir a despedirme de él y de su mujer, que al igual que Pepe es una persona muy admirable. Uma pessoa como Pepe Mujica no morre. La gente como Pepe Mujica no muere. Sí, su cuerpo desaparece y también su rostro, pero las ideas que Pepe Mujica sembró a lo largo de todos estos años seguirán vivas. En todos esos años. Queremos despedirnos y agradecerles por este tiempo. Nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana que viene con muchas más historias de América Latina y el Caribe. Ustedes pueden continuar con toda la programación de France 24.